Hoy vamos a terminar la carta de Filipenses. Hoy es el último estudio acerca de la carta de los Filipenses. Así que con la ayuda de Dios, hermanos, ¿está listo para alimentarse espiritualmente? Amén, hermanos. Ya que después del servicio nos espera un gran banquete en la parte de abajo, ¿verdad? Pero primero vamos a alimentar nuestro espíritu, que es lo más importante. Amén, hermanos. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hacer una oración antes de comenzar, hermano. ¿Está ahí conmigo? Efesios capítulo 4. Bueno, vamos a leer el texto bíblico y después oramos. ¿Está ahí conmigo? Efesios Filipenses capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios en el nombre de Jesús. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo parecer, de un mismo sentir en el Señor. ¿Están ahí conmigo? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. El Señor, ¿qué dice? Está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos, Señor, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y tu palabra es verdadera, bendito Dios. Señor, nos disponemos ahora a alimentarnos espiritualmente, pues escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aliméntanos, Señor, conforme a tu palabra, ya que ellos, Señor, ellas son espíritu y son vida, y en ella encontramos la vida eterna. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender tu palabra, guardarla en nuestra mente y atesorarla en nuestro corazón, Señor bendito. Que toda distracción, Señor, pueda ser quitada, Padre Santo, para que podamos enfocarnos en tu palabra, Señor, y que lo que hayamos aprendido el día de hoy ponerlo en práctica. Señor, estamos listos para escuchar tu voz, Señor, a través del siervo en esta noche. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Gloria a Dios por la oración, hermanos. ¿Está ahí conmigo capítulo 1, capítulo 4, versículo 1 de Filipenses? El apóstol Pablo, hermanos, está a punto de culminar su escrito. 4 capítulos conlleva esta carta a los Filipenses y ya hemos visto algunos temas de suma importancia, los estudios pasados. Ahora, hermanos, antes de cerrar la carta, antes de terminar el escrito, quiere darles el último tratado, la última noticia antes de pasar a otro escrito de otra carta. Y el apóstol va a dejarles saber algo importante. En otras palabras, él no quiere cerrar esta carta, no quiere terminar sin antes dejarles saber el último tratado para la iglesia de Filipenses. Y esto, hermanos, aplica también para el día de hoy. La Biblia, hermanos, fue efectiva para los tiempos del Nuevo Testamento, pero también es efectiva para el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplica también para nuestras vidas. Si usted le pone mucha atención cuando usted lee su Biblia, cuando usted tiene su momento de estudio, hermano, personal, si usted pone mucha atención en sus lugares, en su lugar privado donde usualmente lee su Biblia, cuando usted la estudia o la está meditando en ella, ha
hay algún efecto positivo en su interior. Amén, hermanos. Hay un efecto positivo, ya sea de disciplina, de confrontación, de exhortación o de ánimo. Y siempre el Señor nos está hablando a través de su palabra. Así que la palabra no caduca, no expira. Hasta el día de hoy sigue siendo efectivo para nuestras vidas. ¿Cómo se introduce el apóstol Pablo, hermanos? Así que, ¿verdad? Esta frase, hermanos, esta pequeña, corta frase es muy común en los escritos del apóstol Pablo. Porque estas pequeñas frases une la oración o el tratado que dio en el capítulo 3, lo une con el tratado del capítulo 4. Entonces está tratando de cerrar un tema y comenzar otro muy importante. Así que, o esta frase puede también traducirse como y por último, o al final, o para finalizar. ¿Cómo les dice a la iglesia de los Efesios? Hermanos míos amados. Hermanos míos amados. Escuchen, esto es bien importante porque la palabra la palabra hermanos en el griego es la palabra adelphos, que significa hermanos. La palabra es masculino, que significa hermanos, pero algunas traducciones traducen hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. Nosotros decimos hermanos en términos generales, indicando a hombre y mujer, ¿verdad? Pero cuando queremos hacer distinción o ser más específicos, decimos hermanos o hermanas. ¿Por qué unas traducciones traducen hermanos y hermanas? Porque en la iglesia de Filipenses, escuchen, esto es bien importante, en la iglesia de Filipenses, las mujeres, las hermanas, tenían una gran influencia en aquella iglesia. Eran las que, en otras palabras, hermanos, las que hacían que la obra en Filipenses continuara. Ustedes, hermanas, ustedes, mujeres, juegan un papel muy importante dentro de una congregación. Ustedes tienen una fuerza, una influencia en la congregación impresionante. Si ustedes se dan cuenta en los retiros, en las vigilias, en los servicios de oración, predomina la presencia femenina en todos esos eventos. De hecho, en el último retiro congregacional que tuvimos, hermanos, solamente el pastor y yo de hombre nos quedamos hasta el final. Y en el hermano Paquito llegó al último. La mayoría, presencia de mujeres, hermanas. Y yo tuve que reconocer públicamente, le dije a las hermanas, que si no fuera por ellas, gran parte de lo que se hace en la iglesia, hermanos, no se llevaría a cabo. Porque la mujer en la iglesia, hermanos, es la que está más. Debería de ser al revés. Deberían de ser los hombres los que estén adelante. Pero lamentablemente, hermanos, los hombres, algunos, no todos, algunos no tienen esa disposición como lo tiene la mujer en la iglesia. Así que la frase hermanos está haciendo una distinción de hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque la congregación, la primera congregación de la iglesia en Filipenses, el primer grupo eran solamente mujeres. De hecho, cuando el apóstol Pablo predica y se convierte, la primera o el primer creyente fue una mujer y se llamaba Lidia. Ella fue la primera que se convirtió cuando Pablo predicó el evangelio. Y después el primer grupo de personas, hermanos, eran mujeres. ¿Cuánto dan gloria a Dios por las mujeres?
Un aplauso para ustedes, hermanas, se lo merecen, tienen una gran influencia en la congregación. Sin ustedes, mucho de lo que se lleva a cabo en la iglesia no se llevaría a cabo. A ver si sí creen eso, ¿no, hermanos? Como que no los veo muy convencidas. ¿Sí? Bueno, entonces, la primera congregación, la primera convertida, mujer, el primer grupo, pequeño, mujeres, y después, en el versículo 2, ruego, ¿está ahí conmigo? En el versículo 2, ruego a Evodia y a Sintique, ¿qué creen? También eran mujeres. Ahorita vamos a regresar al versículo 2, pero está enfatizando demasiado en las mujeres. Así que, hermanos y hermanas míos, amados. ¿Amados y qué? Y deseados. Hermanos, aquí el apóstol Pablo tenía un gran afecto hacia la congregación de Filipos porque él era el fundador de esa iglesia. El apóstol Pablo, hermanos, tenía demasiado amor, demasiado afecto fraternal o filial hacia las iglesias que él había fundado. Tanto a la iglesia de Filipenses, Gálatas, Efesios, le habla con ese cariño de pastor hacia las ovejas, porque realmente tenía el corazón de un pastor. Y una de las características fundamentales de un pastor, hermanos, es el amor por sus ovejas. Amén, hermanos. No puede haber un pastor verdadero si no hay amor entre pastor y las ovejas. Y viceversa, entre las ovejas y el pastor. Yo creo que, bueno, aquí después seguimos con el texto. Entonces, amados y deseados. ¿Y qué más sigue diciendo? Sigue elogiando todavía más a la congregación. ¿Qué más dice? Gozo y ¿qué más? Gozo y corona mía. Escuchen las palabras tiernas y amorosas con las que escribe el apóstol Pablo. Amados míos y deseados, gozo y corona mía. Esta palabra corona, hermanos, es una palabra que se usaba en los atletas que participaban en un concurso en las Olimpiadas en aquella época. Entonces, cuando un atleta participaba, hermanos, él participaba en el evento con la confianza de ganar, ya sea la carrera, la pelea de box, la natación, etcétera. Entonces, la palabra corona quiere decir aquel que corría la carrera y salía ganador, se le daba una corona de laurel. Y luego tomaba la corona, hermanos, e iba por las calles de la ciudad orgulloso de haber ganado. Esa corona en la mano daba a entender que él era el ganador de aquella competencia. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir con corona mía es que la iglesia de los filipenses, los convertidos, eran su premio, su trofeo, su corona. Y qué agradable, hermanos, cuando un pastor, él se está poniendo en la posición de pastor y oveja. Es bien satisfactorio cuando un pastor llega una persona a la iglesia y llega para quedarse. Y viene por primera vez, le gustó el ambiente, le gustó la iglesia, le gustó la predicación, el devocional, los hermanos se acercaron y se sienten bien y decide quedarse. Ese hermano pues no es conocido por nadie, ni él conoce a la congregación, ni la congregación lo conoce a él. Pero el hermano o la hermana decide congregarse, decide quedarse ahí, decide congregarse. Y él viene, hermano, sin ninguna experiencia
en el culto religioso, pero continúa viniendo y le está gustando y desea quedarse. Llega un momento donde se le habló acerca del bautismo y decide bautizarse, porque ya está tomando las cosas más en serio. Decide bautizarse. Y entonces ya da un paso más. Entonces se da cuenta que en la iglesia hay áreas donde él puede servir, donde él puede desarrollarse. Y entonces decide servir en un área de las tantas áreas que hay en la iglesia. Y entonces en el proceso nos damos cuenta de que él o ella tienen el deseo de crecer, de desarrollarse, de servir al Señor. Es tanto el amor que él le tiene a Dios que se pone a disposición de su servicio. Y entonces el hermano, la hermana está tomando en serio las cosas de Dios, es responsable, es serio, es obediente, es perseverante, es sumiso, apoya. Y pasan los días, meses, y el hermano va creciendo. Viene a los servicios, incluso a la escuela dominical, en las vigilias aquí está, en los cultos de oración aquí está, en las actividades de evangelización aquí está, y está apoyando y apoyando. Entonces, hermanos, es muy satisfactorio de parte del pastor ver a una persona que llega, se queda y empieza a crecer y empieza a desarrollarse y empieza a servir en la iglesia. Y después usted ya lo ve, hermanos, como ujier, ya lo ve tocando un instrumento, ya lo ve en la cocina. Incluso si este miembro de la iglesia persevera y Dios tiene un propósito específico con él, como es la predicación o la enseñanza o liderar cierto grupo, hermanos, y al final ya lo ven predicando, enseñando, dirigiendo un grupo. Es satisfactorio para un pastor ver a una oveja crecer, desarrollarse y poner a disposición los dones que Dios le ha dado. Amén, hermanos. Pues el apóstol Pablo está tratando de decir, ese trofeo, esa corona de laurel que se les da a los ganadores y que están por las calles presumiéndolo, en el buen sentido de la palabra, presumiendo el trofeo que por haber cursado y ganado la carrera, dice el apóstol Pablo, pues ustedes son mi trofeo, ustedes son mi corona. Porque él había predicado y se habían convertido. Y no solo se habían convertido, sino los hermanos se congregaron, empezaron a crecer y después empezaron a desarrollar un servicio delante de Dios en la congregación. Eso era el orgullo que tenía el apóstol Pablo para los filipenses, que no solamente escucharon la palabra y se fueron cada oveja, cada quien por su camino, no. Entraron a redir, se quedaron y empezaron a servir al Señor. Eso es gran satisfactorio para un pastor, ver a sus ovejas permanecer, crecer y servir al Señor en el ministerio, porque de entre ellos va a salir el próximo pastor. Amén, hermanos. Corona mía, estad, ¿qué dice la siguiente expresión? Estad así, ¿qué dice? ¿Firmes en quién? Dice, firmes en tus dones, firmes en tus talentos, firmes en tu llamado. ¿En quién, hermanos? En el Señor. Miren, los talentos, los dones, el llamado, hermanos, es muy importante, pero no puede sustituir a Cristo como centro de nuestras vidas. Porque algunos ministros, algunos siervos de Jesucristo, hermanos, están tan arraigados, tan unidos, pero no a Cristo, sino a su llamado, a su ministerio. Y no dependen de Cristo, sino de su llamado.
Y muchos servidores en la iglesia dependen tanto de su llamado que si tú le quitas su llamado, solo es cuestión de tiempo para irse de la iglesia. Porque ellos están firmes porque va a predicar el miércoles, o porque va a enseñar el miércoles, o porque va a tocar el miércoles. Quítale el instrumento, quítale el micrófono, y poco a poco se van a ir apagando. Porque depende de su llamado, depende de su ministerio, depende de sus dones. Tu llamado, tus dones, tus talentos, no es el fundamento firme para que cuando venga la prueba, la lucha, la tribulación o el desánimo. Si el fundamento está en tu instrumento, en tu llamado, en tu don o en tu ministerio, cuando venga la prueba, no estarás tan firme como para soportarlo. Entonces, estemos firmes ¿en quién? En Cristo. El ministerio, el llamado, el servicio es secundario, hermanos. En Cristo. Cuando Cristo da esa gran conferencia en el Sermón del Monte, Él dice, vayamos a Mateo capítulo 7, por favor. ¿Está ahí, hermano? Son rápidos como mis estudiantes. Capítulo 24, ¿está ahí conmigo? Versículo 24, no me oyeron bien. Capítulo 7, versículo 24. Mira, hermano Eduardo estaba en el 24. ¿Está ahí conmigo, hermanos? Capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? Todo el sermón de la montaña, incluyendo las bienaventuranzas. Cualquiera que me oye estas palabras, ¿y qué más dice? Y las hace. Ahí es donde está, ahí donde se complementa todo. No solamente oidores, sino hacedores. Cualquiera que me oye las palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa en su ministerio, en sus dones, en sus talentos. ¿En quién? Y según la Biblia, ¿quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Que edificó su casa sobre la roca. ¿Descendieron qué? Ahí vienen los problemas, las tribulaciones, el desánimo. Descendieron lluvias, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y la casa se cayó. ¿Qué dice? Y la casa no cayó porque estaba fundada sobre su ministerio. Porque estaba fundada sobre su llamado, porque estaba fundada sobre su instrumento o sobre su micrófono. ¿Sobre qué estaba fundada la casa? Sobre la roca que es Cristo. ¿De dónde debemos estar fundados nosotros, hermanos? Sobre la roca que es Cristo. Parafraseando al apóstol Pablo dice, si alguien me está buscando, me encontrará en Cristo. Ahí estoy escondido. Entonces nosotros debemos estar, hermanos, arraigados como la palmera, hermanos, cuando empieza a echar raíces, la palmera, cuando las raíces van profundas, y la intención de las raíces es buscar una roca y, ¿cómo se dice en español? Ajá, eso mismo. A una roca. Y después viene otra raíz y encuentra otra roca, hermanos, y lo mismo. Y cuando viene el viento o los huracanes, esa palmera, cuando está arraigada sobre la roca, hermanos, no se cae. Se puede doblar, incluso hasta tocar el suelo, pero no se arranca ni se quiebra. Cuando pasa el viento, vuelve nuevamente a estar de pie. O sea, los desánimos, los problemas, las enfermedades, las desilusiones, hermanos, nos van a llegar a nuestra vida porque es parte del paquete de la vida. Pero debemos de estar fundados sobre la roca, hermanos, para soportar todo. Y habiendo acabado todo, estad firmes sobre la roca. ¿Es sabio Dios, hermano, cuando nos deja estos consejos?
Efesios, vayamos a Efesios nuevamente. Después, estad firmes sobre Filipenses. Firmes en el Señor, otra vez, amaos. Filipenses 4:2. Versículo 2, ¿está ahí conmigo? Ruego, ¿a quién? A Evodia y a Sintique. ¿Qué dice? Noten la influencia de las mujeres en la congregación. Pero aquí, hermanos, escuchen, así como la influencia en las mujeres es de enormes proporciones en la congregación, si no saben usar su influencia, puede tornarse para mal. Si las hermanas no trabajan en unidad y en un mismo parecer, por eso vienen los problemas entre las hermanas, porque no se pusieron de acuerdo. Estas dos hermanas no tenemos mucha información de ellas, ni quiénes son. Algunos comentaristas creen que estas dos hermanas eran diaconisas de la iglesia de Éfeso, pero era grande su rivalidad, que ellas se congregaban aparte en su hogar. Un grupo en la casa de Evodia y otro grupo en la casa de Sintique, hermanos, porque no se poner de acuerdo. Hermanas, ustedes se ponen de acuerdo, ¿verdad? Gloria a Dios, hermanas. Porque es difícil trabajar porque todos somos diferentes. Diferente personalidad, diferente temperamento, diferente manera de ser, diferentes actitudes. Entonces, ponerse de acuerdo es un poco complicado. Pero ahí, hermanos, es donde tenemos que dejar que Cristo trabaje en nuestras vidas. Amén, hermanos. Miren, cuando nosotros nos reunimos, la directiva de la iglesia, hermanos, para tomar decisiones, no siempre estamos todos de acuerdo. Alguno da un punto de vista, otro da otro punto de vista, un comentario, otro comentario. Pero al final de cuentas, hermanos, se toma la decisión que va a beneficiar a la iglesia, al ministerio, no a mis intereses personales como miembro de la junta directiva, sino tenemos que ver por el bienestar de la congregación. Y a veces, aunque uno no está completamente de acuerdo con el otro, pero por el bienestar de la iglesia, hermanos, nos ponemos de acuerdo. Pero estas líderes de la iglesia, hermanos, tal parece que no se ponían de acuerdo. Y había divisiones, porque una pensaba de una manera y la otra de otra. La una quería que el uniforme de los grupos de alabanza sea blanco y gris, y el otro negro y azul marino. Y no de este color y del otro color, y al final de cuentas, bueno, vístense como ustedes quieran. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, en las iglesias hay diferencias de opiniones, y eso no es la excepción en nuestras congregaciones. Por eso le decía que la palabra de Dios aplica también para nuestros días, porque los mismos problemas que tuvieron 2000 años atrás los cristianos, los tenemos al día de hoy. Así que había dos personas que no se estaban poniendo de acuerdo. Una decía una cosa y la otra. Una pensaba de una manera y la otra la llevaba a la contraria. Entonces, pero ¿qué le dice el apóstol Pablo ruego a Evodia y a Sintique? ¿Qué dice? Que sean de un mismo sentir en el Señor, no mis intereses personales, sino por el bienestar de la congregación de Filipos, por el bienestar de los filipenses.
Versículo 3, ¿está ahí conmigo? ¿Qué más dice? ¿Qué más sigue diciendo? Hasta ahí. Asimismo, te ruego. Escuchen, ya está usando dos veces la palabra ruego. Ruego a Evodia y a Sintique. Y ahora le está diciendo, y asimismo te ruego, te imploro, por favor, te suplico. También a ti, compañero fiel. El original dice compañero de yugo. Y esta palabra, fiel, quiere decir, hermanos, en la antigüedad se colocaba un yugo hacia a la yunta, se llama, de bueyes, un yugo, para que los dos animales caminaran, hermanos, hacia la misma dirección. Imagínate, tienes un yugo y a dos animales y uno va para un lado y otro para otro. Entonces, esa escena es que, así como estas dos diaconisas, y ahora incluye a este otro personaje que tampoco sabemos quién es, que vayan hacia la misma dirección, para que el arado pueda arar la tierra y cumplir su propósito. Entonces, hermanos, que todos vayamos hacia una misma dirección. Es lo que está tratando de decir. Compañero fiel es alguien que estuvo al lado del apóstol Pablo. Probablemente cuando el apóstol Pablo funda la iglesia, él fue su compañero de yugo para que la congregación de Filipos continuara hacia adelante. Así que este personaje, que no dice su nombre, es muy importante, porque estuvo a la par con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, o probablemente en la iglesia de Filipos. Pero escucha lo que le dice. Te ruego a ti, compañero fiel, ¿qué dice? Que ayudes a estas, ¿a qué más? Combatieren juntamente conmigo en el evangelio. Dice, te ruego que ayudes a estas. ¿A quién se está refiriendo? A estas dos mujeres. Escuchen, pero le está diciendo, te ruego que ayudes. No le dice, te ruego que soluciones el problema. Que ayudes. Porque cuando la mujer no entiende, no entiende. Ayuda, pero no trata de solucionar el problema porque no te van a hacer caso. Bueno, probablemente sí. Que ayudes a que las dos vayan hacia una misma dirección. Es broma, hermanas, no se lo van a tomar personal, es broma. Entonces, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Entonces, estas dos mujeres eran de gran influencia en la iglesia de Filipos y eran parte fundamental del crecimiento de la iglesia. Tenían un fuerte liderazgo y ellas, junto con este compañero fiel, que no menciona su nombre, fueron de gran ayuda al ministerio de Filipos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo iba a otros lugares a fundar más iglesias. Incluso en este momento, ¿dónde se encontraba el apóstol Pablo en estos momentos? En la prisión. Así que cuando no estaba él, o los tiempos que no estaba él, estas mujeres y este grupo, porque todavía hay algunos más, fueron los que continuaron la obra en la iglesia de Filipenses. ¿Qué más sigue diciendo, hermanos? ¿Con quién más? Con Clemente, y aquí ya sale el nombre de otro personaje. Y cuando nosotros vemos el nombre de una persona, es porque esa persona era sobresaliente, por eso se menciona. Si no, no se mencionara el nombre. Sino a Clemente, ¿qué más dice? Algunos sugieren que este Clemente podría llegar a ser
Clemente, obispo de Roma. Y este Clemente pudo haber sido, si es el Clemente a quien los comentaristas se refieren, este Clemente era un discípulo directo del apóstol Pablo. Recuerden que cuando murieron los 12 apóstoles, le siguieron sus sucesores. Y ellos se llaman, en la historia de la iglesia se llaman los padres apostólicos. ¿Quiénes son los padres apostólicos? Son los sucesores de los apóstoles. Clemente fue el sucesor del apóstol Pedro. Policarpo fue el sucesor del apóstol Juan. Y así sucesivamente. Esto lo enseñan en la historia de la iglesia, en el Instituto Bíblico, acerca de los padres apostólicos. Entonces, si es Clemente de Roma, tenía una gran influencia, y este fue una pieza fundamental también de aquellos que continuaron la obra. Y finalmente, para terminar, el versículo dice, ¿qué más dice? Y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres, ¿qué dice? Escuchen, en el libro de la vida están escritos los nombres de los redimidos, de los salvados. En otras palabras, ahí está su nombre. Ahí está Carolina. Ahí está Eduardo. En el libro de la vida, hermanos, ya está escrito su nombre. Gloria a Dios por eso. Y en ese libro de la vida, aquellos que fueron colaboradores del apóstol Pablo por su arduo trabajo. Recuerden que está el libro de la vida, está el libro de las obras, lo que hayamos hecho o dejado de hacer mientras estábamos en este cuerpo. Cada cosa que hacemos o dejamos de hacer está escrito en el libro, en uno de los tantos libros que tiene Dios. Por eso dice que cuando le diste agua a un niño sediento, por cuanto lo hiciste en mi nombre, es como si me lo hubieras hecho a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas las cosas que hacemos, todas las buenas obras que hacemos, están escritos ahí en un libro, y las cosas malas que hacemos también ahí están escritos, hermanos. Entonces, se llegará un momento donde compadeceremos delante del tribunal de Cristo para que seamos juzgados según nuestras obras, para ya sea recibir recompensas o para estar en una especie de disciplina o castigo, no para la salvación, porque ya fuimos salvados en Cristo. Recuerden que está el tribunal de Cristo, eso es para los creyentes, para ver acerca de lo que hicimos durante estábamos en nuestro cuerpo, o sea, cosa buena, cosa mala. Y está el juicio delante del gran trono blanco, es aquellos que rechazaron a Cristo, el mensaje del Evangelio. Amén, hermanos. No confundir estas dos enseñanzas que se encuentran en la Biblia. Colabores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Versículo 4, ¿está ahí conmigo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Otra vez digo, ¿dónde se encuentra el apóstol Pablo? En la cárcel, en la prisión. Y no se encuentra, probablemente no se encuentra en muy buenas condiciones en aquel lugar, hermanos, porque es privado de su libertad en la prisión. Pero, hermanos, independientemente, hermanos, del lugar donde esté el apóstol Pablo, él les dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro gozo, nuestra felicidad, no depende de las circunstancias. Amén, hermanos. No depende de nuestra condición. Nuestra paz, ¿qué dice el canto? Él es mi paz. He hecho toda mi ansiedad, ¿a quién? En Él. El gozo del cristiano, la felicidad del cristiano, hermanos, no depende de lo que me está sucediendo.
sino depende de las palabras de Cristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, porque la que el mundo la da es pasajera. La paz del mundo, la felicidad del mundo, sí, depende de tus circunstancias. Yo recuerdo que cuando no era cristiano, hermanos, cuando era un mundialista, bueno, yo me iba los fines de semana a divertirme con mis amigos. Y mientras estábamos ahí, hermanos, divirtiéndonos y disfrutando de la vida, estaba todo bien. Pero yo me acuerdo, hermanos, que cuando llegaba a la casa y cada quien se iba a descansar a su casa, yo llegaba a la casa a las 3, 4 de la mañana, entraba a mi habitación y cuando me sentaba en la cama para descansar, y esto me pasaba varias veces, cuando ya estaba solo, sin mis amigos, sin la diversión, sin los placeres, cuando ya estaba solo yo en mi habitación, entonces ya yo estaba insatisfecho, no tenía ni la paz ni la satisfacción que necesitaba mi vida. Y yo decía, ¿por qué si vengo de divertirme y tengo todo lo que desearía tener, por qué no encuentro la felicidad absoluta, la paz absoluta? Me sentía solo, me sentía vacío, me sentía como que había un hueco en mi corazón, hermanos. Porque la felicidad del mundo depende de la circunstancia, de lo que se está pasando. Entonces, el cristiano, hermanos, debe de estar gozoso, satisfecho, porque ya tiene a Cristo en su corazón. Esa última pieza del rompecabezas que necesitaba mi vida, la vino a llenar Cristo. Ahora, hermanos, ahora estamos seguros en Él y estamos confiados en Él, porque pase lo que pase, estoy seguro en las manos de Dios. Amén, hermanos. Estamos seguros en la mano de Dios. El único pueblo que ha sobrevivido a lo largo de la historia de la civilización es el pueblo hebreo. Todos los otros pueblos, todas las otras civilizaciones, todos los otros imperios que existieron a la par del Antiguo Testamento, todos ellos han desaparecido. El único pueblo que ha permanecido hasta el día de hoy es el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Dios se ha encargado de preservar a su pueblo hasta el día de hoy. Y esto no es la excepción con la iglesia, porque también somos familia de Dios. ¿Amén, hermanos? Así que el Señor se encargará de preservar nuestras vidas hasta el día de Jesucristo. Palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todo. Versículo 5, ¿está ahí conmigo? ¿Qué dice el versículo juntos? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Esta palabra gentileza quiere decir, hermanos, que seamos, escuchen, y esto es difícil. La palabra gentileza quiere decir, describe a una persona, hermanos, que es educada, amable, humilde, sencilla, gentil, que adopta un grado de madurez en su vida, que tiene la capacidad de llevarse bien con todos, o al menos con la mayoría. Esta palabra describe a un cristiano, y aquí viene el título del mensaje. Esta palabra describe a una persona que tiene la madurez suficiente para lidiar con cada carácter, cada temperamento, cada personalidad de cada individuo con el cual se rodea. Porque nosotros los cristianos, aquí dentro de la iglesia, podemos tratarnos, podemos sobrellevar nuestras indiferencias, no pasa nada.
El problema es que nuestro cristianismo no se limita solo dentro de estas 4 paredes. Nosotros nuestra vida la vivimos mayormente allá afuera, tratando con personas inconversas, personas que no aman a Dios, no temen a Dios. Y que lo menos que tienen ellos, bueno, no todas, algunas sí poseen estas características, pero la mayoría no tienen estas características, porque no tienen el temor de Dios. Porque ustedes ven sus conversaciones y cada 3 conversaciones, 2 o 3 malas palabras o groserías. Palabras vulgares, chismes, pleitos, contiendas. Entonces, tratar con los hermanos en la congregación, pues es más o menos fácil. Pero tratar con gente que no conoce a Dios y que no tiene el temor de Dios allá afuera, ahí es donde está la mayor prueba del cristiano. Y hay algunas personas, hermanos, que tienen esa madurez espiritual para sobrellevar y caerle bien a todos. Imagínense un cristiano, hermano, afuera en su trabajo o en cualquier lugar, que esté en problemas con medio mundo y que no le caiga bien a muchas personas y que problemas acá y problemas allá, hermanos. O sea, entonces, esta palabra sea vuestra gentileza, quiere decir un cristiano de un buen testimonio, hermanos. De un testimonio de tal manera que la persona, de tal manera que su prójimo le den ganas de venir a la iglesia. Le dé ganas de buscar a Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que nuestra batalla no es aquí adentro, sino es allá afuera con las personas que nos relacionamos. Que nuestra gentileza también habla de las personas que sobrellevan los problemas, que sobrellevan los malos entendidos, que sobrellevan incluso las discusiones. Porque cuando usted empieza a discutir, cuando una persona inmadura discute con una persona, e incluso esto aplica en los cristianos, cuando no le caíste bien al hermano o la hermana y no te cae bien y no quieres verla ni en pintura, como dicen por ahí, o sea, algo estorba nuestras vidas. Y no te llevas bien con la hermana de este lado, y no te llevas bien con la hermana de este lado, y no te llevas bien con este hermano, y son varios hermanos con los que no simpatizas, entonces el problema no son ellos, el problema soy. Dígalo, hermano, el problema soy yo. Entonces, esta palabra quiere decir una persona de buen testimonio que sabe tratar, incluso aunque es ofendido, sabe tratar con la ofensa. Amén, hermanos. Y eso es difícil. Ser cristiano es difícil, hermanos. Porque los estándares que exige Jesucristo son demasiado elevados. Estoy hablando del cristianismo verdadero, del cristianismo genuino, del cristianismo que desea agradar a Dios. Vuestra gentileza sea conocida delante de los hombres. Por eso, si somos sinceros, cuando estudiamos la Biblia nos pega muy fuerte en algunas áreas de nuestras vidas. Porque sabemos que aquí Dios debería de ser un ajuste. Entonces, mientras yo estudiaba este pasaje de la Biblia, hermanos, es inevitable yo ignorar estas cosas. Y es inevitable que el Señor me está hablando en cuanto a mi vida como cristiano, con mi carácter, con mi personalidad. Entonces, el cristiano honesto, cuando estudia la palabra de Dios y abre su corazón para que Dios le hable, es inevitable de que sea reprendido o disciplinado por la palabra de Dios. Amén, hermanos. Un predicador dice, la Biblia no es difícil de entender, sino lo difícil es aceptar lo que está escrito. Porque a nadie le gusta que nos digan nuestras verdades. Amén, hermanos. El Señor, ¿qué dice la siguiente expresión? El Señor, ¿qué dice? El Señor está cerca. Esta palabra tiene 2 connotaciones. Cerca espiritualmente y cerca escatológicamente. Cerca espiritualmente porque el Señor está aquí presente. Amén, hermanos. El Señor habita en nuestros corazones, según la Biblia. Y donde voy yo, va Cristo.
o más preciso, donde va Cristo voy yo. Porque Él es la esencia de mi vida. Él es la sustancia de mi vida. No soy yo, sino es Él. Entonces, cada lugar donde estamos, cuando nosotros nos sentamos en nuestro lugar de estudio, hermanos, cuando abrimos las escrituras o empezamos a adorar, ahí el Señor está presente. Amén, hermanos. El Señor está presente. Pero también la frase el Señor está cerca quiere decir acerca de su venida, cuando Él se aparezca en gloria para venir por sus redimidos. Y creemos por la palabra que el Señor vendrá en breve. Amén, hermanos. Para llevar a sus redimidos. Porque así lo prometió. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque sus palabras son fieles y son verdaderas. Son verdad. Versículo 6, ¿está ahí conmigo? ¿Qué dice el versículo 6, hermano? ¿Puede leerlo? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones. Hermanos, el sufrimiento, el desánimo, los problemas, las enfermedades, los accidentes, las tragedias, las pérdidas, es parte de nuestra vida, de la vida del ser humano, creyentes, no creyentes. En la vida vamos a sufrir, vamos a experimentar dolor. Ya va a llegar un momento donde la situación se va a poner crítica y te vas a poner tenso porque las cosas no están bien. Pero cuando las cosas no estén bien, hermanos, cuando los problemas, las dificultades lleguen a su vida, hermanos, sabemos a dónde ir, a la presencia de Dios. Sean conocidos vuestras peticiones. Y yo creo que aquí, hermanos, todos pasamos por momentos difíciles. Amén, hermanos. Lo hemos pasado. Y si alguien no lo ha pasado, prepárese porque tarde o temprano le va a llegar el día malo. Entonces, hermanos, hay momentos donde ya la situación está difícil. En mi caso, cuando ya la situación está difícil, hermano Peñón, cuando hay cosas que yo las puedo sobrellevar. De hecho, yo no le hago desde hace tiempo y que ya no le hago mucho caso a los problemas. Se los dejo en las manos de Dios. Pero hay momentos donde sí, ya la situación ya se pone un poco crítica. Está un poco tensa la situación. Entonces, cuando ya las cosas ya no están en mí, ¿tú saben lo que hago yo, hermanos? Ese es Jorge de Jesús. Cuando ya las cosas están difíciles, lo que hago yo es venir aquí a la iglesia y sentarme ahí donde está nuestra hermana Leti. Ahí me siento y entonces llamo a Dios, invoco el nombre de Dios y le dejo saber lo que está pasando. Aunque Él ya sabe lo que está pasando, pero mi deber, mi responsabilidad es dejárselo saber. Entonces le digo, Señor, mira, Señor, estas cosas están pasando, así está la situación y te ruego que hagas algo. O te pido que me ayudes porque las cosas ya no están en mí hacerlas, están en ti. Entonces, cuando ya la situación, eso es Jorge de Jesús, cuando la situación ya está tensa, entonces yo vengo y me siento ahí, y ahí sentado, hablo con Dios seriamente. Seriamente hablo con Dios. Cito a Dios, invoco el nombre de Dios y le digo, Señor, estas son las situaciones. Y después me voy creyendo que el Señor tomará control del asunto. Pero exprese sus peticiones delante del Señor, no se quede callado. Para que el Señor vea que sí es de veras lo que está pasando. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Qué dice? En toda oración. ¿Y qué más?
y ruego. ¿Y después qué dice? Con acción de... Escuchen, pero ese momento crítico no es para quejarse. Cuando ya usted dice todo lo que tenía que decir, esa cita que tuvo con el Señor debe de ir acompañado finalmente con una acción de gracias. Porque yo al final de mi charla con Dios, yo le digo, Señor, gracias, porque tengo a quién ir. En mi momento difícil, tengo a dónde acudir, tengo a quién invocar. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabras de qué? De vida eterna y de consolación. Y yo empiezo a dar gracias a Dios porque hay alguien en quien yo puedo confiar y sé que lo que yo le digo no se lo va a contar a nadie. Al contrario, Él va a ayudarme en mi momento difícil. ¿Se dan cuenta, hermanos? Versículo 7. Y el resultado de esa cita con Dios, de ese hablar con Dios seriamente, el resultado después de media hora, 45 minutos, una hora, después de hablar con el Señor, el resultado, ¿qué dice el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice? ¿Cree esa palabra, hermanos? El resultado de yo hablar con el Señor seriamente y presentar mis peticiones, el resultado de ese encuentro con Dios es la paz que Él me da. La paz interior, una paz, una tranquilidad, sabiendo que Él tiene el control de mi vida, hermanos. Y que Él no se cae la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Lo que va a pasar, que tenga que pasar, pero sabemos que el Señor tiene el control. Porque todas las cosas obran ¿para qué? Para bien. Obran para bien. Así que, hermanos, debemos de confiar en el Señor y sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas. Amén, hermanos. Póngase de pie, hermano. Y esto es lo que el apóstol Pablo, la última petición del apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses, que confiemos en el Señor, presentemos nuestras peticiones delante del Señor y Él tendrá cuidado de nosotros. Bien, hermanos, terminamos el estudio de esta noche. Tenemos algunos anuncios. Dice servicio del miércoles. Tenemos visitas de nuestros medios. Gloria a Dios por eso. Le damos la bienvenida a Angélica Contreras. Levante la mano, Angélica. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos. Nos alegra que nos haya acompañado. Conocemos a Alejandro, un amigo Alejandro. Y si desea congregarse con nosotros,